Bueno, pues muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien desde donde nos estén viendo. Mi nombre es Diana Ramírez y yo soy la conductora de este programa. Este programa se llama Pregunte al Experto, que es presentado por la organización sin fines de lucro Comunidad y Herencia Cultural. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales desde Zoom y Facebook Live en el estado de Oregon. El tema de hoy abarca varias áreas de la salud que afectan significativamente a nuestra comunidad latina, como es la diabetes, el uso del tabaco y los cigarrillos electrónicos, así como enfermedades cardiovasculares. Así que para abordar el tema, nuestra ponente de esta noche compartirá estrategias para la prevención, el tratamiento y el manejo de estas condiciones. Antes de entrar en materia, les recuerdo que esta conferencia es exclusivamente educativa, no fue diseñada para asesoría médica profesional. Si usted tiene dudas al respecto, puede consultar a su médico. También le recordamos que la grabación de este evento será publicada el día de mañana en nuestro canal de YouTube, Comunidad y Herencia Cultural, y también desde nuestra página de Facebook. Haremos una presentación en esta noche, esta tarde, y después de ahí vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan realizar cualquier pregunta, duda o comentario que tengan con el tema de hoy. Y nuestra ponente va a responder a cualquier comentario o pregunta que tengan. Nos los pueden escribir aquí a través del chat de Zoom, otra vez, o también desde la parte, desde Facebook, desde las parte de los comentarios. Y también si nos gustan compartir de dónde nos están viendo el día de hoy, pueden hacerlo para mandarles un gran saludo. Y por último, los invitamos a que visiten nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y canal de YouTube, Comunidad y Herencia Cultural, para que estén al pendiente de nuestra programación. Y bueno, sin más por el momento, para mí es un gran honor presentarles a la ponente de esta tarde. Tenemos a la doctora Paola Portillo Sánchez, quien es especialista en el área de endocrinología y ella actualmente trabaja para el Hospital Zambrano El León, que es uno de los 10 mejores hospitales privados en México. La doctora Portillo la hemos tenido anteriormente en otras pláticas también relacionadas con la diabetes y pues nos encanta tenerla en este espacio. Así que, doctora, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Diana, al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gustazo poder compartir con ustedes esta información. Muchísimas gracias, al contrario, por estar aquí. Y si gusta también compartir algo sobre su trayectoria de usted y cuando esté lista para compartir pantalla, Claro puede que sí. hacerlo. Nada. Pues yo estudié medicina en la Universidad del Tecnológico de Monterrey. Hice medicina interna igual en Tecnológico de Monterrey. Después hice la parte de investigación con el postdoctorado en la Universidad de Florida, enfocados un poco más en la parte de hígado graso. Y al regresar termino la parte de endocrinología y es donde ya me dedico al área académica y la consulta privada, la parte de Tech Salud, que es el Hospital Ujú. Zambrano, y es donde actualmente me encuentro. Excelente. Muchas gracias. Encantada, pues vamos a empezar a platicar un poquito del tema. Hice una presentación para que fuera un poco más claro y ahora voy a compartir pantalla. Sí, adelante. Si llega a haber alguna duda, encantados, podemos irlas resolviendo en el transcurso. Denme un segundo. Y muy bien. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de diabetes, tabaco y la enfermedad cardiovascular y qué tienen en común estas tres entidades. Eh, Empecemos con una de las preguntas claves, que es ¿qué es diabetes? Que diabetes es esta situación en la cual mi cuerpo no puede utilizar esta fuente de energía que es tan importante y predominantemente lo que suele suceder es que la insulina es lo que va a ayudar a que nosotros utilicemos ese azúcar y cuando no está siendo suficiente, pues vamos a ver como en esta imagen, azúcar o la glucosa tiende a salir elevada en los estudios. Obviamente, bueno, ¿qué tiene en particular la población latina? En características importantes, pues
se han diagnosticado más constantemente casos en la población más joven. Aproximadamente estamos hablando de 40 a 60 años, aunque ha habido grupos más cercanos. Entonces esto es una parte bien importante en la concientización. ¿Y por qué es tan importante hablar de diabetes? Creo que sobre todo es el impacto que tiene en la calidad de vida y en la esperanza de vida. La diabetes en latinos tenemos un poco más de riesgo. Obviamente, ¿qué es Latinoamérica? Pues estamos hablando de múltiples países con diferentes genéticas, dentro de las cuales la región de Caribe, la región de México, son quienes tenemos un porcentaje más alto de manera comparativa con otros países, pero en general, pues todos compartimos mucho esta genética. Sí tenemos un mayor porcentaje comparativo con otras etnicidades y sí hay una característica muy importante en que la diabetes, cuando no se controla adecuadamente, tiende a generar problemas, obviamente es lentamente, y esto se produce con el paso del tiempo, puede generar problemas en nuestra vista, en nuestro sistema nervioso y también a nivel de nuestros riñones. La población latina característicamente tiende a tener mucho mayor problema renal que otras etnicidades. Y bueno, como comentaba aquí, pongo el mapa porque ¿qué significa latino? Pues hay muchos tipos de culturas, países, genética, pero en general sí compartimos muchas cosas en común. La genética es una de las predisposiciones para que nos pueda surgir este problema médico, pero no nos define. Afortunadamente, la parte de nuestros hábitos, el cuidado ahí como ponemos en el lado izquierdo, más que la grasita corporal, la grasita visceral, la grasita que está dentro de nuestro abdomen, y nuestros hábitos nos ayudan mucho a que esa genética también la usemos de una manera protectora. Y por último, ponemos estas visitas al médico, los cuales muchas veces tendemos a ir al médico, pues también cuando hay algún problema. La idea es trabajar en un modelo más preventivo, saber dónde estoy. Ahora vamos a ir integrando poco a poco estos temas, porque muchas veces uno exacerba al otro. En cuestión del tabaco, el tabaco nos queda muy claro que a nivel mundial se ha hecho mucha concientización de los daños que genera el tabaco, pero sobre todo muchas personas tienden a pensar que es exclusivamente pulmonar. Genera muchos problemas a nivel de nuestro cuerpo. Hay una estadística enorme en cuestión de qué tanto afecta a la población el día de hoy. Se considera que 1 de cada 5 muertes está relacionada directamente al consumo de tabaco o consumo pasivo de tabaco, entonces es bastante alto. En la imagen que vemos, bueno, es enorme la cantidad de órganos que pueden afectarse. Sí, obviamente la parte pulmonar es la predominante, pero nosotros ahora vamos a aterrizarlo. ¿Qué tiene que ver diabetes y la enfermedad cardiovascular con el tabaquismo? Preguntarnos qué hay en un cigarro. Creo que es bien importante, y por el tema de decir, bueno, es el humo. No, el problema es que hay una gran cantidad de químicos. Se considera que aproximadamente llegan a ser más de 7,000, de los cuales se han identificado más de 70 que pueden generar problema de cáncer directamente. Y sí, la inhalación de este humo, que es rico en monóxido de carbono, que va a desplazar o va a competir con la parte de oxígeno, que es la que llega a nuestros tejidos. El tabaco tiene un efecto muy interesante en la parte de por qué gusta tanto, por qué hay tanta esta tendencia de adicción. Al iniciar el consumo, da como si fuera un entusiasmo, un rush de uno de estos transmisores en nuestro cerebro que se llama dopamina,
Y esto desgraciadamente es transitorio. Entonces más voy a requerirlo más constantemente y por eso es uno de los motivos por los cuales es difícil quitarlo. Sí agregamos ahora también el término de fumador pasivo porque pues antes normalmente considerábamos, bueno, el que fuma, no, nos estamos exponiendo también a ese humo, lo estamos respirando en casa. Y aquí está una imagen que integra un poquito el por qué, al menos a nivel cardiovascular, el tabaco nos genera más daño en nuestras arterias y tiende a formar más rápidamente placas de colesterol. Digamos que el tabaco puede hacer una parte inflamatoria. Nuestro sistema de defensas se activa y más rápidamente formamos diferentes tejidos y esta información de inflamación que hace que, digamos, la parte más superficial se haga como más fácil que las placas o el colesterol que está circundando se haga como una gelatina. Y esa gelatina, entre más se compacta, pues es lo que comúnmente se conoce como la placa de colesterol. Entonces, esto es el mecanismo a través de nuestras arterias y cómo puede generar este problema. Entonces, sí se ha identificado que puede aumentar nuestra presión arterial, puede disminuir nuestro colesterol bueno, aumenta por estos mismos mecanismos también el riesgo de tener pues, un infarto o lo que llamamos comúnmente embolia o accidente cerebrovascular. Enfermedad arterial, que esto es las arterias que están predominantemente en mis piernas, se pierde ese pulso, empieza a bajarse esa pulsatilidad, entonces empieza a disminuir el riego a nuestros pies. Y otro muy común que no solemos a veces incluirlo, pero es bien importante, es el aneurisma de aorta, es esta dilatación de la aorta, como vemos en la imagen, en la cual la parte central tiende a hacerse como un circulito. Ese circulito lo que hace es una debilidad y pues más riesgo de que haya una ruptura. Bueno, y ahora, ¿qué diferencia hay entre tabaco y el cigarrillo electrónico? Son diferentes. Igual que el cigarrillo, hablemos de los vape o este cigarrillo electrónico, ¿cómo funciona? Van a operar sin generar combustión, entonces lo que van a hacer es elevar la temperatura y van a cambiar el líquido que tienen en ese cartucho, se va a hacer vapor y ese vapor lo vamos a inhalar y inicialmente, bueno, ya es este humo que llegamos a ver de las personas que están consumiéndolo. Una de las cuestiones que surgió en la mercadotecnia del cigarrillo electrónico es esta perspectiva de que es más saludable que el cigarrillo, tiene menos olor, tiene menos evidencia de este cigarro. Entonces parece como si fuera una sustancia menos tóxica que el cigarro, que tiene este muy conocido paradigma. Y resultó muy atractivo predominantemente para los jóvenes. Sin embargo, ¿qué contiene? Sí, muchos de estos cartuchos tienen nicotina, tienen varias sustancias, entre ellos el propilenglicol, la glicerina, que hacen cierta reacción química, saborizantes, traen aditivos y también tienen muchas sustancias que se han considerado muy dañinas para nuestra salud. Sin olvidarnos que muchos de ellos tienen el empaque plástico. Ahora que ha habido tanta también concientización de los plásticos en nuestro cuerpo, cuando se aumenta la temperatura de un contenido plástico, más posibilidad tenemos de que entre a nuestro organismo pequeñas partículas. ¿Qué es lo que sabemos actualmente de los cigarros electrónicos a nivel cardiovascular? Nos falta mucho más contenido de hablar en la parte cardiovascular, pero es porque estos estudios toman mucho tiempo. Toman tiempo porque para establecer el daño cardiovascular se expone y se hace una parte comparativa.
Eso no significa que no esté generando daño, es simplemente que nos faltan más estudios robustos en los seres humanos. Los pequeños que existen son muy claros, los que existen en animales también son muy claros, en los cuales generan de la misma manera que el tabaco toxicidad en las células, disfunción en lo que es la arteria, la hace más rígida, la hace con esta parte con más inflamación. Cuando hablamos de afección del ADN, es que la cuestión que genera el cigarrillo, estas sustancias que son carcinógenos, es que van a nuestra parte genética y empiezan a modificar la manera en que nosotros formamos partes, proteínas de nuestro cuerpo y se empieza a desarrollar lo que es conocido como cáncer. Entonces, creo que esto es sobre todo una concientización a decir, el modelo no, al menos cardiovascularmente, pues es igual de dañino. En la parte pulmonar sí ha habido mucho más evidencia. Lo preliminar que se ha visto es sobre todo, se vio, muchas personas empezaron a desarrollar como unos síntomas de una inflamación difusa, más episodios de asma. Hay un cuadro específico llamado inflamación pulmonar asociada al vape y los pacientes reducen las defensas. Algunos pacientes inclusive se reportaron en personas muy jóvenes cuestiones de fibrosis. Esto es como una cicatriz en los pulmones, muy parecida a los fumadores crónicos. Entonces, para hablar un poquito de los dos tipos de cigarro y cigarrillo electrónico, ¿por qué es importante verlo como en un ejemplo palpable? Es sobre todo como este riesgo a futuro, ¿no? Es que a mí no me va a pasar nada a largo plazo. Y aquí pongo un ejemplo de una persona de 36 años que trae un poquito alta la presión, que trae cierto grado de pequeña disfunción en su riñón, que trae un colesterol algo elevado, en 220, y trae un colesterol bueno bajito. ¿Qué pasa si yo fumo y si no fumo? Esto es le llamamos calculadoras de riesgo cardiovascular. Hay muchos tipos de calculadoras. Esto sobre todo pues la obtenemos de acuerdo a las características de la población. Este es para menor de 30 años en arriba. Y esto nos dice si yo tengo poquito, alto riesgo y qué estrategia tengo que hacer. Entonces, en esa calculadora, cuando vemos la parte comparativa con tabaco y sin tabaco, el riesgo de tener un infarto o cualquier evento cardiovascular sube 4%, lo cual estamos recordándolo. Una persona de 36 años, o sea, es mucho mayor y el riesgo en el lapso de unos 30 años se acerca casi al 50%, que estaremos hablando de los 60 años. La enfermedad cardiovascular es muy importante porque a nivel mundial es la principal causa de muerte. Ciertamente cuando nosotros la conjuntamos con diabetes aumenta más el riesgo de presentarse. Y ahora se ha cambiado un poquito la idea de el síndrome metabólico, que era como esta idea de resistencia a insulina, grasita visceral, y se ha expandido a la concientización de que esto no solamente se ve en laboratorios, sino que genera un impacto en otros órganos como mi corazón, mi riñón y mi hígado. Esta presencia de grasita es inflamatoria y pues sí, a largo plazo puede generar problemas. ¿Qué significa cardiovascular? ¿Cuáles son las presentaciones más comunes? La primera, hablaríamos de la presencia de la placa, estas famosas aterosclerosis, que ahí como vemos en la imagen, pues es algo que genera una estrechez en cómo circula la sangre en algunos tejidos, sobre todo arterias o flujos más grandes. Arritmias, que es cuando mi corazón late de diferente manera. Y cuando estamos hablando de falla cardíaca, nuestro corazón hace siempre un bombeo y cuando partes de ese bombeo están dificultándose o están fallando, a eso le llamamos falla cardíaca.
¿Cómo manejamos la intervención en la parte cardiovascular? Siempre empezamos, digo que a veces es un poco el más fácil y el más difícil, porque implica que nosotros concienticemos que podemos revertir parte de esto con una alimentación balanceada. La Asociación Americana de Cardiología recomienda pues esta alimentación que se llama DASH, que es baja en sodio. Algunas veces nosotros tendemos a pensar que sodio o la sal es algo que agregamos en nuestras comidas nada más. Tenemos que estar conscientes de las etiquetas, invitarlos a familiarizarnos. Obviamente no es generar pánico, no es generar miedo, es concientizarnos con los productos que tienen más sodio, conservadores. Por ejemplo, uno de los más altos, la salsa de soya. Bueno, una cucharada de soya tiene casi 1 gramo en ocasiones de sal. Bueno, no quiere decir no consumirla en absoluto, es limitarla o bajarlo. Podemos llegar a cocinar con más hierbas, con más especias, con cebolla, ajo, y con eso también damos sabor sin utilizar también condimento de sal. O hablaré de nosotros los mexicanos, que nos gusta mucho utilizar este consomé de pollo también para saborizar algunas cosas. Bueno, hay algunas versiones con menos contenido en sodio. También el consumo de alcohol. El alcohol es algo que puede elevarnos también la presión arterial. La idea es ser conscientes, no de manera relativa, sino de manera como más absoluta, porque el cuánto consumo, pues a veces puede ser muy variable de acuerdo a lo que yo llego a consumir, si se cuenta el alcohol en cantidad de, vamos a decir, de bebidas. No es en cuánto me pega o a mí, si yo lo tolero bien o no, es en gramos. El ejercicio y obviamente el dejar de fumar. Como lo vimos anteriormente, sí nos va a subir la presión, sí nos aumenta ese riesgo. El ejercicio, obviamente en alguien que tiene un antecedente de una cuestión cardiovascular, siempre le recomendamos que con su médico se aterrice qué expectativas, cuánto hacer de ejercicio, cuánto es lo recomendado. De manera muy sencilla, tratamos cuando vamos a iniciar a hacer ejercicio, una adecuada marcha me está diciendo, si estoy empezando a caminar, yo puedo hacer una frase sin que sienta sofoco, sin sienta que me está faltando el aire. El tipo de ejercicio recomendado, si podemos mezclar ejercicio de cardio con ejercicio de fuerza, pesitas, ligas elásticas, algo que también contenga elasticidad, pues vamos a estimular nuestro músculo y darle diferentes funciones. ¿Cuánto es lo ideal que deberíamos hacer ejercicio? Cerca de 150 minutos a la semana. Obviamente hay que empezar suavecito y ir acoplando a la parte de cómo lo voy percibiendo y cómo se siente mi cuerpo con ello. En esto sí recomiendo mucho que sea una parte que surja motivante. Habemos quienes el gimnasio nos puede gustar y habemos quienes el gimnasio no nos gusta, que nos gusta más hacer ejercicio al aire libre, más en deportes de equipo. Cualquiera de ellas que nos guste va a ser más fácil que lo realicemos. Pongo esa imagen de 2 flechas dividiendo el cuerpo humano, porque el ejercicio tiene un efecto de cuello para arriba y de cuello para abajo. El ejercicio nos relaja, el ejercicio nos ayuda en muchas ocasiones a dormir mejor, y contrario a lo que a veces pensamos de me va a dar más sueño, me va a dar más energía de manera crónica. Sí, a lo mejor los primeros días me relaja mucho y me da un poco de sueño, pero eventualmente nos va a dar mucha más energía, y a nivel de músculo es algo que nos va a ayudar mucho en nuestra presión arterial, en nuestra grasita visceral y en nuestro control en glucosa. Y bueno, específicamente del tema de la cuestión cardiovascular y diabetes,
Desde los últimos años ha habido un cambio muy importante en el tipo de tratamiento o cómo se aborda. Este algoritmo proviene de la Sociedad Americana de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, que prácticamente se ha considerado como el algoritmo a nivel mundial. Antes el algoritmo lo llevábamos de acuerdo a ciertos criterios. Ahorita ya lo dividen en la parte cardiovascular o la parte de si se requiere o no trabajar con la parte de composición corporal, con la parte de grasita. ¿Por qué ahora se divide el tratamiento en los pacientes con una cuestión cardiovascular? Porque se ha visto dos tipos de medicamento que son protectores en la cuestión cardiovascular. Entonces, en esto, sobre todo lo que mencionábamos, hablamos de pacientes que han tenido un infarto, embolia, insuficiencia arterial, amputación de algún miembro, obviamente asociado a una cuestión de vasculatura, angina de pecho, o pacientes que tienen alto riesgo de una enfermedad cardiovascular. Esto estaríamos hablando de personas aproximadamente, en general hablamos de mayores de 55 años, que ojo, también puede pasar en menores de 55 años, pero en general es menos común, que tienen dos factores de riesgo como hipertensión, obesidad, tabaquismo, que haya cambios en los lípidos y que haya proteína en la orina. La proteína en la orina es uno de los primeros datos de problema en nuestro riñón y nos está diciendo hay que tomar una acción. Entonces, los dos medicamentos que surgen o que nos hablan de protección cardiovascular es este grupo que es un grupo que se llaman, en general les llamamos inhibidores de SGLT2, que son diuréticos de azúcar. ¿Cómo? Pero si yo estoy tirando azúcar, ¿para qué voy a tirar más azúcar? Lo que hacen es, de manera selectiva, en una parte de mi riñón, van a eliminar ese exceso de azúcar y se ha visto que esto genera protección cardiovascular y protección de nuestro riñón. El otro ejemplo es el medicamento, uno de los medicamentos que habitualmente cuando hablamos de los inyectables y que muchas personas pues desgraciadamente creen que este medicamento es o que tiene una finalidad estética, este medicamento tiene una finalidad cardiovascular. ¿Cómo funcionan estos medicamentos GLP-1 que hicieron tanto, que hay tanto boom en ellos en los últimos años? Van a funcionar a través de mi cerebro, bajando la parte de antojo, baja la sensación de apetito. Entonces, mi patrón de alimentación va a cambiar. Voy a tener saciedad, me voy a llenar un poco más rápido. Y también la manera en que yo uso mi insulina y hormonas que tienen que ver con cómo usamos el azúcar, lo va a modificar y va a ser mucho mejor el control. Obviamente, cuando hablamos de menor cantidad, hay que cuidar mucho los tipos de alimentos. No se trata de saltarnos comidas, no se trata de comer un quesito y una uva y con esto pierdo peso. Realmente lo que voy a lograr es desnutrirme y me voy a sentir más cansado y ese no es el objetivo de los tratamientos. Han evolucionado estos medicamentos, sobre todo desde los primeros que surgieron son de aplicación diaria y ahora obviamente los que más populares son los de aplicación semanal, pues porque son más prácticos y tienden a tener menos efectos secundarios y más impacto tanto en la pérdida de grasita como en el control de glucosa. Cuestiones bien importantes en su seguimiento. O sea, los pacientes tenemos que cuidar muy bien este interrogatorio, saber cómo nos está cayendo el medicamento a nivel gastrointestinal. Si me está dando reflujo, diarrea, estreñimiento, si estoy comiendo bien, si estoy teniendo un aporte de proteína suficiente, cómo va mi masa muscular. Y en algunos pacientes pues también preguntar
en mujeres. Si consideramos embarazarnos, pues este medicamento se recomienda suspender cerca de 2 meses antes. Aquí vemos un ejemplo de cómo medimos, este es uno de tantas maneras de medir la composición corporal. Ya la idea de kilogramos, la verdad es que queda un poco obsoleta en el modelo actual, porque es bien importante saber cuánto tengo de músculo, cuánto tengo de grasita y en dónde está esa grasita. Entonces nos da un mejor panorama. Como comentaba, creo que a veces desgraciadamente se ve la parte de estos medicamentos que fueran solo exclusivamente en pérdida de peso como la punta del iceberg, cuando en realidad su impacto tiene mucho que ver con la expresión inflamatoria, el riesgo cardiovascular, la parte de control en glucosa y los otros órganos como hígado graso y riñón. Las metas en un paciente con diabetes y que tiene una cuestión cardiovascular, se considera en general que bajemos o que estén los niveles debajo de 130/80 o una sistólica, que es la que llamamos presión alta, debajo de 120. Obviamente, y ahí es un punto bien importante, todos estos datos deben ser individualizados. Las metas son diferentes en cada persona, entonces en esto siempre tocar base. Y no encontrar proteína en orina, porque como mencionaba, esto es uno de los principales marcadores que nos está diciendo o glucosa o hipertensión pueden estar generando esta fuga de proteína y es el primer marcador que nuestro riñón no está muy bien. No es la única causa, pero se revisa. Esto es algo que lo hace por lo menos sospechoso y tener nuestras metas de colesterol de acuerdo a el riesgo cardiovascular. Personas que tuvieron un infarto requieren una mucho menor cantidad de colesterol que una persona que no ha tenido infarto. Entonces, esto pues son temas que se individualizan. Mensajes para llevar a la casa. Siempre creo que es bien importante saber dónde estamos, qué genética tenemos, si mis abuelitos, mamá, papá, mis hermanos tienen diabetes. Esto me hace que yo también concientice checarme. Hay más riesgo que yo tenga la posibilidad de que desarrolle diabetes, pero es saber dónde estoy y eso, la única manera que podemos llegar a hacerlo es revisándonos con una, no hasta sentirnos mal, es revisarnos con una frecuencia que cada quien, de acuerdo a su grupo de edad, le corresponde, diría por lo menos una vez al año se recomienda en general. Si tenemos diabetes, bueno, ¿cuáles son las metas? ¿Qué números son los adecuados para mí? Idealmente manejar estos temas de manera familiar. Nos va a dar mucho mejor apego, nos va mucho mejor cuando una familia está involucrada a cuando solamente una persona está realizando ese plan de alimentación. Sí, el estilo de vida es un tratamiento. Esta idea de comer frutas y verduras, como a veces lo usamos muy frecuentemente, es una medicina, es un tratamiento que nos va a disminuir mucho el riesgo. Y pues nuestra idea ahorita es tratar de prevenir. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, estos son parte de los objetivos de esta plática. Encantada de escuchar si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Gracias, doctora. Le agradezco por hablar sobre la diabetes y el tabaquismo porque son temas de alta relevancia y también son temas que por lo regular no lo asocian los impactos o el efecto que tiene en nuestro cuerpo. Así que son datos muy interesantes los que compartió. Y también si gusta compartir alguna, no sé, correo electrónico o dónde la podemos contactar si tiene veo que hay muchos doctores aquí en esta conferencia, si alguien quiere Encantada. Sí, hablarle a usted. con mucho Ujú. gusto. Bueno, estoy en el Hospital Zambrano, que está localizado en Monterrey, bueno, la zona la zona de San Pedro Garza García, que es una subdivisión de la mancha urbana de Monterrey. Y el teléfono de nuestra oficina es el 81, obviamente clave la 52, 81, 88, 88, 0651.
Y mi correo, encantada, es muy sencillo, es drapaolaportillo@gmail.com. Encantada de escuchar cualquier duda, pregunta que haya, con mucho gusto. Perfecto. Pues, por favor, Alejandro, si nos podrías hacer el favor de ponerlo en el chat, te lo agradecería mucho. Y sí, yo tengo una duda, doctora. Antes de comenzar con los comentarios, cuando usted platicó sobre GLP-1, los medicamentos, ¿se refería al medicamento Ozempic o algún otro medicamento en especial? Las sustancias, exactamente, las sustancias, eh, la sustancia que tiene se llama semaglutida. Tiene unos nombres un poquito así, pero efectivamente, de hecho, la manera creo que fue el que se conoció más a nivel mundial. De hecho, a veces les referimos a los pacientes, decimos tipo Ujú. Ozempic porque lo asocian mucho y pues hubo un fenómeno en el cual se conoce un poquito más pero hay otras marcas y vienen más. Tirzepatide es otro. Semaglutida, por ejemplo, tiene tres presentaciones. Una oral, una que tiene dos marcas. Entonces, ¿por qué hay varias presentaciones? Porque algunas personas, primero, no quieren nada inyectado y es completamente válido. Otras personas, de acuerdo a el criterio de si es diabetes o si es, por ejemplo, síndrome metabólico o obesidad, se usa una marca o se usa otra, aunque sea la misma sustancia, pero las dosis pueden cambiar. Oh, muy bien, gracias. Aquí le mandamos un saludo al doctor Javier Félix Galvez, que nos ve desde la Ciudad de México. Gracias por vernos tan lejos. Un saludo hasta la Ciudad de México. Y pregunta del doctor Pablo Leiva. Doctora Portillo, ¿el riesgo cardiovascular con el vape o el cigarrillo electrónico es el mismo en un paciente insulinodependiente para vivir Ujú. que hipoglicemiantes orales? Ok, sí. Entonces, la pregunta es si una persona que todo el tiempo usa insulina, que normalmente el esquema más común estamos hablando de diabetes tipo uno, versus una persona que está tomando medicamentos orales. También hay pacientes con tipo 2 que requieren por completo, su páncreas está con muy poca reserva y están por completo en insulina. El fumar, con la parte del cigarrillo electrónico, como mencionaba, desgraciadamente no hay muchos modelos para decir tanto este porcentaje. Lo único que podemos decir es sí, es riesgo y se considera riesgo en todos. Cuando hay uso de insulina de manera crónica, hay algunos modelos, no en todos los pacientes, pero que a veces puede está relacionado que tiene más tiempo, tiene más duración esa diabetes, si estamos hablando de diabetes tipo 2 y podría haber un poco más de marcadores de inflamación. Pero desgraciadamente que cuando no tenemos esos datos, no podemos decirlo de manera científica, decir, se ha corroborado, Ujú. solo diría, en ninguno de los dos escenarios se recomienda y en los dos genera esa asociación de inflamación. Sí, porque el cigarrillo electrónico relativamente es un tema nuevo y como usted lo dijo, no hay suficientes datos o información para saber cuál es su impacto, pero eso no quiere decir que no exista el impacto. Exacto. O sea, se vio en el ratón, sabemos que sí hace daño, sabemos que sí le Sí. daña a nuestros tejidos. Lo que pasa es que esos estudios son más largos y por eso no hay tanta información Ujú. en la Bueno, parte pero en un práctica. futuro, claro, Exacto, exacto. Se en un está futuro. recolectando, pero sí Ujú. se hace mucha concientización porque el mensaje fue dado de una manera bien diferente. Pareciera que es como menos dañino y no, Sí. no parece ser así. Sí, y como dijo, sobre todo fue muy atractivo para la población joven y eso pues también obviamente afecta muchísimo más antes, ¿no? En las enfermedades y todo, se debe de hacer un cambio. Sí, concuerdo muy bien con usted. Pregunta, dice, ¿qué opina el uso de GLPI-1 como alternativa bariátrica en pacientes no diabéticos? Muy buena pregunta.
Sí, de hecho, sí es algo que está avalado por las asociaciones de obesidad. En la parte de prevención en diabetes, sí es un modelo que nos ha ayudado. Creo que uno de los detalles, sobre todo, es no existe un tiempo cuánto se deben de utilizar. ¿Pero por qué? Porque realmente sí se ha visto que el modelo continúa y que sí funciona muy bien en muchos pacientes. Entonces, si el paciente es candidato, sí les va muy bien metabólicamente. Obviamente, pues siempre hay que sentarse con el paciente, explicar pros, contras y que no es solo kilogramos, es cuidar el estilo de vida. Entonces, sí, sí puede ser. Cuando dice alternativa bariátrica, ¿nos puede explicar qué se refiere? Se refiere a que en algunos casos los pacientes son candidatos a cirugía, por ejemplo, de bypass gástrico o cirugía de Sí. manga, que son modelos quirúrgicos o modelos de operación en los cuales se ha visto que disminuyen riesgo cardiovascular en algunos casos, disminuyen sobre todo la parte de la grasita, que esto a largo plazo pues disminuye Ujú, el riesgo de diabetes. ujú. Ujú. Alejandro pregunta, ¿por qué la pérdida de peso utilizando GLP-1 cuando se utiliza la pastilla es menor que cuando se usa la inyección? Em, se, cuando se han hecho los estudios de concentración, o sea, cuando son las mismas sustancias, o sea, la misma concentración, sí se supone que llegan a la misma concentración en sangre. Sin embargo, la oral sí tiene su peculiaridad. Debe de tomarse en ayuno y esperar, tomarse con medio vaso de agua, esperar por lo menos media hora para que desayunemos. Eso ya le agrega un factor de que pueda haber más variabilidad y que algunos de nosotros pues tengamos un pH diferente, lo absorbamos diferente. Y esto es un poco más en la clínica. Quien se lo aplica a veces subcutáneo, se ha visto que tienen a veces menos efectos gastrointestinales, les molesta un poco menos, Ujú. les genera menos náusea, pero es bien variable. O sea, en esa parte sí diría, muchas veces hay pacientes que mil veces prefieren el oral y otros que dicen, no, el subcutáneo me queda más cómodo y no me molesta. Pero sí, Recomienda el uso, oh, perdón, sí, sí, adelante. no, no, adelante, adelante. Oh, sí, recomienda el uso de GLP-1 para pacientes con prediabetes. Es uno de los criterios para los cuales se puede considerar el uso de estos medicamentos. Como mencionaba, no es un medicamento que se da por una cuestión estética, es un medicamento que va enfocado. Si yo tengo cierta cantidad de grasita en mi cuerpo y además yo tengo prediabetes, hipertensión, apnea del sueño, hígado graso, estos son criterios que me pueden hacer candidato a. ¿Presión alta podría entrar dentro de la categoría? Sí. Presión alta también entra y alteración en los lípidos, entra en esa, como mencionábamos, ese síndrome metabólico, esta parte de prevención. Entonces, Ujú, sí, estos son de los criterios que cuando no hay diabetes, sí se utiliza la otra marca, la que no se llama Ozempic, la otra marca, ujú, que ahí es donde se utiliza y está avalada para su uso. Obviamente, pues sí, esto se ve caso por caso. Pero ujú. sí, esto es uno de los criterios para empezar. Doctor Pablo Leiva nos saluda desde Nicaragua. Dice, saludos, doctora. Saludos, doctor Pablo. Y bueno, hablamos sobre todo la parte de, como se dijo, el estilo de vida, ¿no? Que es súper importante empezar, no sé, poco a poco. Díganos, doctora, ¿qué cambios pequeños en nuestra alimentación diaria pueden ayudar a prevenir la diabetes? El agregar verduras, el agregar fibra, el cuidar nuestra proteína. O sea, la proteína nos va a generar más saciedad. Obviamente, si tratamos de usar una proteína que traiga menos grasa, pues obviamente nuestro cuerpo nos lo agradece. Pero el agregar un poquito, el concientizar estas tres partes nos ayuda mucho.
En general, conocer si yo quiero comer en los carbohidratos, arroz, lentejas, frijoles, eh, pasta, ¿cuánto es la cantidad recomendada? Yo no diría medirla, no diría vamos a pesar, diría tener una idea cuánto, porque ese balance realmente a largo plazo es lo que más le va a ayudar a mi cuerpo. Entonces, sí, en lo personal recomiendo mucho el tocar base con el tema de nutrición, porque nos va a dar muchas herramientas e inclusive nos va a dar más libertad. Muchas veces tenemos el pendiente de, es que si voy con nutrición me va a quitar muchas cosas. A Ujú. ver, se va a hacer un diseño, pero la idea al contrario es a largo plazo yo esté más consciente que hay cosas que no nos ayudan mucho. Fuera de las obvias de lo más que podamos quitar el azúcar, mucho mejor. No solo a los pacientes que tienen diabetes, todos nosotros deberíamos reducir mucho, pero pues normalicemos que si por algo quisiera probarlo, es mi cumpleaños, estamos en una Ujú. reunión, porciones. La porción nos ayuda un montón. Y la comida no es mala, la comida realmente es algo que si lo usamos de manera adecuada siempre nos va a ayudar. Y con respecto, regresamos al tema del cigarro electrónico, porque a mí la verdad se me hace muy interesante. ¿Qué beneficios usted ha visto en pacientes que han dejado, por ejemplo, de fumar por cierto tiempo, ya sea un año? ¿Qué beneficios les atrae el dejar de fumar? Una de las primeras cosas que notan es un poco más de energía. Un poco más de energía, empiezan a tener inclusive una reparación, un sueño más, con más, sí, diría que es más reparador ese sueño. Tienen más capacidad de hacer su ejercicio sin sentir sofoco. Obviamente al principio sí, o sea, sé que es un momento complicado, sé que es un momento en el cual vamos a necesitar mucha fuerza de voluntad, pero en cuanto notan la diferencia es que es abismal. Entonces, en general, esos son como los primeros datos que lo perciben muy claro. Me siento con más energía, me siento mejor, puedo hacer más cosas. Y con respecto al aumento de peso, regularmente existe un aumento o bajan de peso los pacientes. Depende, mi patrón de conducta. Como muchas veces el cigarro, como mencionábamos, se tiene este efecto como un poquito adictivo o muy adictivo, eh, Ujú. buscamos estimulación de otra manera. Entonces, algunas veces pasa que cuando suspendo tabaco, pues necesito algo que me estimule, un picoteo. Entonces, en realidad, pues algunas de las cosas que se recomiendan es, si llega a pasar esto, utilicemos a lo mejor cosas que tengan como más, que sean más crujientes, que sean más verduras vegetales que generen más como esta sensación de diferente en mi boca, concentrarnos en la parte, a lo mejor hacer un poco más de ejercicio, pero enfocarnos que esto va a tener un beneficio enorme, enorme y que Sí. no va a ser a corto plazo, va a ser a largo plazo. Sí, es muy difícil poder dar un paso para dejar lo que es esa adicción, pero como usted dice, es a largo plazo, calidad de vida y totalmente para mejora de nuestro cuerpo. Y nos mandan saludos desde Venezuela. Ana Ah, Pérez nos manda saludos. saludos. Gracias por sintonizarnos, Ana. Última pregunta, doctora Portillo. Si un paciente con índice tabaquico y diabético, ay Dios, ahorita vienen palabras muy largas, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Insulino dependiente, puedo pasar a un SGLT2 como dapagliflozina, siempre y cuando comprometa con mayor actividad física, así como el cuidado de su alimentación guiada por nutriólogo. Sí. Sí, creo que en esto, como mencionábamos, pues son de los factores de riesgo, el fumar, el colesterol. Esto, pues sobre todo lo que cuidamos con estos medicamentos es evitamos usarlos en pacientes que están con glucosas muy altas, porque sí se usan cuando está más intermedio, no tan altas,
Y si el paciente usa insulina, algo que concientizamos mucho es que en algunos casos va a necesitar un ajuste en la insulina y trabajamos junto con el paciente para ir viendo cuáles son sus metas. Entonces, sí, sí se puede hacer, es simplemente Ujú. vamos a tener que cuidar con el paciente ciertos detalles. ¿Usted ha visto alguna relación con el tema del uso de cigarrillos electrónicos y áreas de concentración de campañas de publicidad sobre los mismos? Por ejemplo, las compañías de tabaco generalmente hacen campañas de publicidad en ciertas áreas o ciudades. Ujú. ¿Alguna relación entre las campañas y el uso de los mismos o consumo del tabaco? Qué buena pregunta. En realidad, no persona, o sea, no he visto yo esta asociación. Creo que sí, por la parte del Tecnológico Monterrey, sí se trabajó muy fuerte en las preparatorias o bachilleratos, porque se vio mucho aumento en el uso de jóvenes, entonces sí nos enfocamos en la población joven, pero en la prevención, precisamente porque se veía como, no, pues no nos pasa nada, sí, Ujú. mucha concientización. No, yo no desconozco la asociación, pero es interesante punto, es interesante observarlo. Doctor Pablo Leiva, le agradezco mucho por su respuesta y la felicito por su excelente ponencia. Ay, muchas gracias, doctor, al contrario. Otra pregunta. Tengo dudas sobre el órgano. ¿Cuál es el órgano del cuerpo que se daña más directamente por la diabetes? Digamos, cuando el azúcar, Ujú. la sangre está muy alto por mucho, mucho tiempo. Exacto. ¿Para qué cuidamos? Realmente es la pregunta central tienes toda la razón. ¿Para qué se cuidan los niveles? ¿Por qué es importante? Se han hecho estudios a nivel internacional que claramente nos dicen que a mayor concentración se va a acumular ese azúcar en los vasitos más pequeños. Y los vasitos más pequeños los tenemos en los ojos, en la parte de los riñones y lo que irriga el nervio, sobre todo de mis extremidades. Entonces, por eso hablamos, cuando cuidamos diabetes, cuidamos ojo, riñón y nuestras piernas. Nunca se dañan de un día para otro. Es el daño crónico. Este azúcar va a ir generando inflamación y va a ir rompiendo o inhabilitando estos vasitos y desgraciadamente no empiezan a llegar buen flujo en esas zonas y empezamos a generar zonas que se están dañando. Por eso la asociación con problemas oculares o ceguera, problemas de daño renal o estos calambres o sensación de que no se sienten las piernas, esos son Ujú. los tres lugares más importantes que revisamos en diabetes. Y con el doctor hace pruebas especiales, ¿verdad? Para que pueda saber la sensibilidad de los pies Exacto. En la y también exploración prueba de física ojo. hacemos la revisión, por ejemplo, se llama un monofilamento, que es un plastiquito en el cual se revisa eh, Ujú. los dedos, en el pie, hay diferentes pruebas. A nivel ocular, siempre revisarnos por lo menos una vez al año. Hay otras circunstancias que nos piden más frecuencia, pero al menos una vez al año checarnos nuestros ojos y una vez al año revisar si tenemos proteína en la pipí o no. Ujú. Esos son como estándares de cuidado y que nos dicen, vamos muy bien. Doctora, ¿qué nos puede decir sobre los fumadores de segunda mano o o las personas que estamos alrededor de alguien que fuma? En qué nos puede afectar si somos ya sea prediabéticos o tenemos diabetes? ¿Qué es esos riesgos que estamos expuestos a? Tienes toda la razón. Muchas veces nos enfocamos en el tabaco y a la hora que estamos asesorando o preguntando, no preguntamos si alguien fuma en la casa y sí se ha visto que también se expone a esa inhalación, sí genera una parte de inflamación y parte de la imagen que puse en la presentación de daño en órgano, me llamó mucho la atención que sí también se incluye al fumador pasivo. Entonces, sí, cuando alguien fuma, también la otra persona está fumando.
Sí, eso porque uno dice, bueno, yo no fumo, ¿no? No estoy en riesgo de, pero si somos prediabéticos o se le agrega alguna otra Sí. condición, es el problema. Este humo lo estoy inhalando y Sí. este humo entra a mi cuerpo, lo respiro y tiene la misma parte, funciona de la misma manera. Sí, a lo mejor algunas sustancias no se absorben igual, pero diría sí, ya se incluye el fumador pasivo dentro de esta estadística. Estamos llegando al final de la presentación, pero si alguno de ustedes gusta hacer otro comentario o alguna otra duda que tengan, este es el momento perfecto antes de concluir la sesión. Y doctora, yo sí tengo una duda, sobre todo las personas que tienen esta adicción al tabaquismo, saben que no pueden fumar, lo hacen, pero ¿qué consejo les pueda dar para que ellos se den cuenta de que realmente afecta su salud y puedan dar ese paso de voy a dejarlo? Creo que muchas veces lo que nos pasa es que estamos viéndolo a corto plazo. O sea, lo estoy viendo, bueno, hoy me fumo uno, esto se acumula. Ujú. Entonces, uno de los detalles es que a veces no sabemos cómo hacerlo, cómo empiezo. Y hay varias herramientas. Los profesionales de salud o cerca de la zona donde vivimos, hay más herramientas que podemos buscar si no lo hacemos con la parte voluntaria. Eh, Acercarse, ver dónde puedo trabajarlo. Se ha visto algunos medicamentos para personas que no pueden dejar de fumar y pueden ayudarse. Entonces, hay recursos. Yo creo que es el cambiar la perspectiva de no es ahorita el daño. Este daño va a ser a largo plazo y puede atacarnos de unas maneras tremendas en muchas partes. Entonces, pues sí, pensar que quiero vivir de buena calidad. ¿Habría problemas si ya está tomando medicamento para la diabetes y empieza ese otro medicamento para dejar de fumar? ¿Habría algún problema, como alguna reacción? Bueno, siempre se cuida los efectos secundarios de todos los medicamentos y al combinarlo, pues que no haya Sí. ninguna interacciones. Pero habitualmente este tipo de medicamentos no suele generar ningún problema en la cuestión de diabetes. Funcionan de una manera diferente y por mucho diría, quitar de fumarnos es clave. Sí. Algunos dicen, bueno, y si me lo voy bajando o lo retiro por completo, lo que más se ha visto es que al retirarlo por completo es la mejor estrategia, porque al bajarlo no se quita esa parte de necesito. Entonces, sí, es un hábito que es bien importante no normalizarlo, tratar de quitarlo. Eri Arevalo dice, hola a todos, gracias por esta charla. Mi pregunta es si se tiene prediabetes, ¿es posible dejar de serlo o es una condición permanente? No, sí es reversible. Sí es reversible y creo que por eso hablamos mucho de la parte preventiva. Tanto resistencia a insulina como prediabetes son completamente reversibles. En diabetes existe un término, no se usa la palabra reversible, pero puede llegar a estar sin medicamento un paciente y ese término se llama remisión. Se Oh, usa sí. otro término, pero nada más porque a veces se vio que cuando decíamos ya no hay diabetes, o sea, ya se revirtió, muchas personas se dejaban de checar porque este agobio se fue, ya no Ujú. quiero saber más de esto, y no se revisaban y después volvía más alto. Entonces, el término en diabetes se llama remisión y en prediabetes, en resistencia a insulina, sí, sí se puede ser reversible por completo. Muy bien. Y nada más para corroborar, su correo electrónico es doctorapaolaportillo@gmail.com. ¿Sí? Exactamente. DRA, paulaportillo@gmail.com. Correcto. Y trabaja también en el hospital Zambrano, exacto. Zambrano. Ujú. Zambrano Elion y soy parte del grupo de los profesores de TechSalud. Más que nada estoy en la zona de medicina interna con la parte de los especialistas de medicina interna. Perfecto. Bueno, así cerramos el evento de hoy. Doctora, ¿algún comentario final que nos quiera compartir? No, encantada, al contrario, yo creo que terminaría como sembrando esta semilla de, si no nos hemos revisado, checarnos y si hay algo que mejorar en nuestros hábitos, hay que hacerlo ahora porque nos va a mejorar cómo estamos en el futuro.
Nuestra calidad de vida, sí. Realmente, sí. Pues sí, pues muchísimas gracias, doctora. Le agradezco por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros y hablar sobre un tema que se ve que le apasiona mucho y al contrario nos hace sentir más motivados y no regañados de decir, ay, estamos haciendo algo malo, ¿no? Es lo más importante. Tienes toda la razón. Yo creo que esa idea de motivación es la más importante y el para qué hacemos las cosas. Al contrario, Ana, encantada de ser invitada y bueno, un gusto por la audiencia, muy buenas preguntas. Y les deseo a todos buenas noches. Muchas gracias y aquí con gusto la tendremos en la siguiente conferencia. Gracias. Un abrazote. Y bueno, la concluimos de esta manera nuestra presentación. Y una vez más, a los que están aquí presentes, si les gustaría ver de nuevo la grabación de este programa, lo pueden hacer. Nosotros todas nuestras presentaciones las publicamos en nuestras redes sociales y nuestra página de Facebook es @comunidad y herencia cultural. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, que es igual el mismo nombre, Comunidad y Herencia Cultural. También nos pueden seguir en Instagram o mandar un correo electrónico si tienen algún tema en especial que quisieran, que les gustaría que expusiéramos. Pueden comunicarse con nosotros al info@nochecultural.com y nos pueden considerar también para programación en el futuro. El equipo de Comunidad y Herencia Cultural incluye a Antonia Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación y Alejandro Guzmán en el apoyo técnico. Yo soy su servidora, Diana Ramírez, y ha sido un gusto servir como su anfitriona el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.